¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a intentar revisar dos temas, el origen de la propiedad privada y la educación en la comunidad primitiva. Vamos entonces a ir analizando esta temática, principalmente centrado en cómo se originó esto de la propiedad privada. Recuerden ustedes que nosotros denunciábamos que uno de los elementos importantes a tomar en consideración en el Paleolítico es que no existió esta propiedad privada. Pero en el Neolítico ya comienza a darse el origen de la propiedad privada y también la educación en la comunidad primitiva. Ya se van dando las comunidades y por lo tanto se va a ir desarrollando este proceso. Vamos a ir visualizando primero el origen de la propiedad privada, una justificación algo ideológica. Obviamente, tal vez, si nosotros regresáramos a ese momento, no existe propiedad privada, porque no se lo conoce como tal. Esto de la propiedad privada va iniciándose dentro de la perspectiva, dentro del pensamiento ya contemporáneo. Pero de una u otra forma podemos entender que existe una propiedad privada porque va generándose un proceso de cambio. ¿Cuál es el cambio? Vivíamos de nómadas, pasamos a ser sedentarios, tenemos propiedad, ¿por qué? Porque la tierra y cada persona va a cumplir una función diferente. A eso se refiere, ¿no? Por eso es una justificación en el sentido ideológico. ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Vamos definiendo entonces, partamos de este elemento. ¿Qué es la propiedad privada para ustedes? ¿Qué les dice a ustedes el término propiedad privada? Que, por ejemplo, este celular es mío. Por ejemplo, no le escuché bien. Por ejemplo, este celular es mío. Ya, por ejemplo, este celular es mío, ¿no? Vamos a puntualizarlo. Voy a poner una imagen para que tengan en cuenta. Asumamos esta consideración algo exagerada, ¿no? Pero dentro de la perspectiva, ¿ya? Propiedad privada, ¿sí? Un grupo de elementos de los cuales usted no puede traspasar. O sea, eso no le pertenece, entonces usted no puede pasar. ¿Ya? Vamos con este elemento, la propiedad privada. ¿Por qué será que en esta época decimos que se da la propiedad privada? Es un poco nuestra pregunta. La vamos a ir respondiendo en base a lo que vamos un poquito revisando aquí. Bien, entonces, durante el Neolítico, el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, el perfeccionamiento de las herramientas a partir del pulimento de la piedra. Recuerden ustedes, estos eran los grandes cambios del Neolítico. El sedentarismo, la producción y demás elementos. Se estableció una jerarquía que generalmente comprendía a grupos de guerreros, sabios, gobernantes y especialistas de lo sagrado, frente a los agricultores, los alfareros y los artesanos. Es decir, que se fueron generando clases, ¿sí? Entonces, estos principales cambios que generó el Neolítico, pasar de ser nómadas a ser sedentarios, pasar de las herramientas simples a herramientas pulidas, todos estos elementos generan cambios. Estos cambios se estableció en el Neolítico por estos principales cambios, entonces, una jerarquía. Es decir, digámoslo de forma primitiva, clases sociales, ¿sí? De forma primitiva, mucho ojo con estos elementos. Pero una jerarquía social. Esta jerarquía comprendía principalmente los guerreros, sabemos que son importantes, los sabios, gobernantes,
Estos se diferenciaron realmente del proceso o de la perspectiva de los productores, de los agricultores, de los alfareros y artesanos. Recuerden ustedes que en la época previa, en el Paleolítico, no había diferenciación. Mujeres, hombres cumplían la misma función, todos aportaban para el alimento. Aquí se va a ir diferenciando porque ya nos asentamos y ya tenemos otras consideraciones a tomar en cuenta. Por lo tanto, va a haber esta diferenciación de clases. Puede ser que esta diferenciación de clases sea un inicio para el elemento de la propiedad privada. No podemos tomar en cuenta un solo elemento, ¿no? Como todo no es una sola cosa. Así se planteó el panorama hacia el origen y transformación de la propiedad privada sobre los medios de producción. La diferencia entre un grupo y otro se relacionaba con la función que cada individuo cumplía en la sociedad. Generalmente, el primer grupo que vemos de aquí, que son los especialistas, los sabios y demás, estaba constituido por especialistas cuyo trabajo era más valorado, como ha sido en todas las conformaciones de la sociedad. Entonces, vemos aquí un elemento importante, que esta jerarquización se planteó como panorama para que se dé el origen y transformación de la propiedad privada. Regresando al ejemplo que nos daba el compañero, este celular es mío. Nosotros ya no podemos entender la realidad sin propiedad privada. Es muy complicado. Por lo menos nosotros en nuestro país me refiero. Es muy complicado estos elementos propios nuestros sobre los cuales nadie puede transgredir. Propiedad privada. Pero esta propiedad privada en un inicio fue sobre los medios de producción. ¿A qué llamamos medios de producción? ¿Qué entendemos por medios de producción? Búsquele en el internet donde encuentre qué es un medio de producción. Esta palabrita nos aparecerá bastante en el tema o en la materia de historia, para ser más exactos. ¿Qué es un medio de producción? Vamos viendo. Medio de producción. Es un medio de producción. ¿Perdón? No lo escuché. Es un medio de producción o capital físico. Ya, pero seamos un poquito más sencillos. Si es un capital físico, ¿a qué se refiere? A un objeto, ¿no es cierto? Si es algo físico, ¿es un objeto o un instrumento? Ya, vamos a ver, ¿qué más? Objeto, instrumento, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace este objeto? La fuerza productiva. Ya, permite tener una fuerza que produce, es decir, que modifica la naturaleza. Primeras herramientas, lo que querían era obtener alimento, ¿no es cierto? Entonces generaron herramientas que transformen la naturaleza. Esta naturaleza se transforma por medio del trabajo. Puede hacer referencia también el concepto medio de producción a la tierra, por ejemplo. Cuando se descubrió o se inventó la agricultura, la tierra era un elemento importante. Este era el medio por donde se producía, ¿sí? Es decir, ¿de dónde obtenemos el alimento? De la tierra. ¿De dónde obtenemos los productos?
Por lo tanto, la propiedad privada transformó estos medios de producción para obtener alimento. Entonces, también se refiere es decir, principalmente hablamos de la obtención, en este primer caso del Neolítico, del alimento. Este objeto, por ejemplo, ya no es solo, y recordemos un poco en el Paleolítico, las herramientas no las producían para tenerlas guardadas, las herramientas las producían para el momento, es decir, necesitábamos cazar, ¿qué hacíamos? Producíamos flechas, cazábamos y ahí quedaba. En cambio, en el Neolítico, como se va diversificando la producción, ya no solo tenemos, no solo cazamos y recolectamos, sino que necesitamos cosechar y demás, necesitamos herramientas que permanezcan. Estas herramientas, estos objetos o instrumentos que nos permiten modificar la naturaleza, que nos permiten cultivar, que nos permiten generar casas, qué sé yo, todos estos elementos, lo que permite que se produzca eso va a ser o pertenecer a un grupo, ya no va a ser de todos, sino que un grupo debe administrar estos elementos para tener una producción más eficiente para todo y para toda la población. La propiedad comunal precedió en su origen a la propiedad privada. Esto es evidente, ¿no es cierto? O sea, en una primera instancia, por eso yo les decía, no es que la propiedad privada, si nosotros regresáramos en el tiempo al Neolítico, no nos van a hablar de propiedad privada ni nada por el estilo. Es una consideración actual de cómo nosotros entendemos el pasado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que de fondo existió una propiedad comunitaria, todo nos pertenecía a todos. Después, ya por una cierta necesidad y sobre todo con las clases en este sentido de jerarquía, se fue cambiando la mentalidad. Con el sedentarismo, los grupos humanos que fundaron los primeros poblados ya establecieron enmarcaciones que definían el territorio sobre el cual tenían control. Esto es evidente. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, yo necesito cultivar, ¿ya? Se inventa la agricultura. Necesito un terreno eficiente para cultivar. Ustedes saben que no toda la tierra produce, sino una cierta conformación química de la tierra le permite producir. No se produce en todo sitio. Por lo tanto, debemos cercar poner una cerca en ese lugar para delimitar que en ese sitio se va a cultivar para nuestra comunidad. Eso le llamamos en una primera instancia tal vez una consideración de propiedad comunal. Pero después no, o sea, este espacio es mío. Yo aquí cultivo, aquí me da mejor cultivo, qué sé yo. Entonces lo cerco. Y ahí va generándose la propiedad privada. Podría decirse que una de las bases alrededor de la propiedad privada en el Neolítico fue la diferencia entre los que producían y los que controlaban la producción. Se va jerarquizando, si se dan cuenta ustedes. Entonces, ¿qué sucede al principio? Yo tengo una cantidad de producción. ¿Qué creen que ustedes... A ver, pongámoslo así. Si nosotros recordamos los videos que hemos visto, decían que en la época del Paleolítico había suficiente alimento para todos. ¿Sí? No era como se creía que eran pobres, por decirlo de alguna manera. Tenían mucho alimento. Este alimento les permitía sustentarse, pero se fue incrementando la población y se asentaron. Ya cuando se asientan, pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. ¿Qué creen ustedes que pasa con esa producción? Se genera mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos ya los alimentos a la mano, por decirlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar ese excedente. ¿Y qué pasa? Al guardar el excedente, necesariamente otros grupos que no tienen tal vez la misma condición o el lugar donde se asentaron, van a intentar tener ese alimento. Por lo tanto, hay que ver grupos de personas que cuiden el alimento. Otros grupos de personas se van a encargar, en cambio,
de guardar el alimento. Otras personas se van a encargar de producir el alimento. Y así diferentes trabajos, por decirlo de alguna manera, que se van a presentar en esta época del Paleolítico. Por lo tanto, surge la propiedad privada en cuanto a dos factores. Primero, esta diferenciación entre la jerarquía que cumple una u otra persona y se le da más valor a una u otra. Y otra consideración importante, que los medios de producción van a irle perteneciendo a una u otra persona por una necesidad o a un grupo específico. ¿Alguna inquietud, alguna duda hasta ahí? Vamos a visibilizar en el sentido de la propiedad privada al inicio del Paleolítico un pequeño video y vamos cerrando algunas ideas. A continuar posteriormente con el video para que ustedes tengan en cuenta algunos elementos. Pero, ¿qué nos retrata esta primera parte? El proceso no es un proceso de hoy para mañana. No es que sucedió que ya descubrieron la agricultura tan rápido. Pero como ustedes pueden ver, se van asentando. Primero se van asentando. ¿Por qué necesidad? Van comenzando a formarse estos lugares áridos a raíz ya de la eliminación del proceso de congelamiento, es decir, de esta era del hielo. Y los seres humanos ven que hay mayor producción de alimentos y que realmente pueden ir generando esto ya no solo de ser recolectores, sino de ir guardando el alimento. Posteriormente, la perspectiva irá siendo, como ustedes pueden ver, este grupo de personas que no conocían estos elementos, que llegan a un poblado. ¿Qué es lo que les extraña primeramente? Bueno, además de ver los elementos que no conocían, la persona que habita ahí mira en los demás un peligro, ¿sí? Lo que tal vez en el movimiento nómada tal vez no se hubiera dado, ya que todos se movilizaban y no tenían asentamientos, no eran cosas unas de otros, era todo de todos, porque todos podían conseguir el alimento donde quieran. En cambio, aquí vemos un elemento primordial para hablar de propiedad privada. Ya comienza a existir estos elementos de esto es mío, esta producción es de nuestro pueblo y no de otro. Entonces, cuando llega este grupo humano, le ven como algo peligroso en una primera instancia. Después ya en la creación de la agricultura será mucho más patente este sentido del cambio de los medios de producción. ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces este primer video, además de introducirnos en el tema, nos permite ir comprendiendo cómo la humanidad ha ido cambiando y que no es un proceso sencillo y que no le sucedió a todos. Es decir, no es que se asentaron, hicieron agricultura y todos a la par hicieron agricultura, sino que progresivamente la humanidad fue aprendiendo estos elementos. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando un poco ahí nuestro tema. No hemos alcanzado a la educación en la comunidad primitiva, pero estaremos puntualizando estos elementos en base también al origen de la propiedad privada que se da con el sedentarismo. Por lo tanto, jerarquía social muy importante para entender la propiedad privada y el sedentarismo, que permitió al ser humano ir tomando o generando conciencia de los elementos que eran propios de su comunidad, diferentes a de los individuos foráneos, y después las cosas muy particulares, como esto es mío, diferente a lo que es del resto, ¿sí? Vamos ahí conformando una identidad propia de la comunidad primitiva del Neolítico. Bien, jóvenes, con eso vamos cerrando nuestro tema del día de hoy. Y cuando terminemos la educación en la comunidad primitiva, estaremos realizando un trabajo para ir cerrando estas dos temáticas. Bien, jóvenes, con